por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Cuántos abriles fuiste al partido? No hacemos por eso, profesor. Nadie se escucha. Vamos, profesor, vamos, ya está. Ya. Amigos de Maestría Deportiva, el día de hoy tenemos la grata presencia como invitado a este programa de Pedro Perico Requena Secada, muy conocido en nuestro ambiente deportivo, especialmente en el fútbol, en la universidad donde él labora, Universidad Nacional San Agustín, donde labora. Antes de escuchar su saludo, quiero expresar mis sentimientos y mi pensamiento en relación a el aniversario de una ciudad que se la conoce como la ciudad rosada del Ande, que se llama Lampa, que está cumpliendo 149 años el día de hoy, y que lógicamente todos los residentes lampeños aquí en Arequipa están congregados. Hoy día tienen una actuación en el Teatro Municipal donde estaremos presentes, y les deseo a todos los paisanos, todos los amigos, que pasen un feliz aniversario de la ciudad rosada de Lampa. Pedro Perico Requena Secada, bienvenido a Maestría Deportiva y escuchamos tu saludo para los televidentes. Bueno, un saludo muy cordial, la verdad que contento de estar en este programa y muchas gracias por la invitación. Así que conversaremos de algo que nos apasiona muchísimo, que es el fútbol, ¿no? Y esto siempre a disposición para cualquier circunstancia. El fútbol que apasiona a multitudes, que está considerado como el deporte más popular en el Perú, hoy más que nunca que estamos ya en el Mundial, significa para nosotros esta pasión, significa unión realmente. Pero antes quisiéramos conocer tu trayectoria. ¿Desde cuándo empezaste a jugar fútbol, Pedro? Bueno, lo que siempre pasa, ¿no? Jugamos en el barrio, es el primer lugar siempre generalmente de los chicos para su inicio. Luego tienes la posibilidad de repente en el colegio. ¿Qué distrito del barrio? Yo soy del Callao. Bellavista. Yo nací en Bellavista, en la maternidad de Bellavista, que ya no existe, ¿no? Hoy es otra cosa existe ahí. Yo nací en la maternidad de Bellavista. Yo he vivido en el Callao, en la avenida Argentina para ser exactos, luego en la avenida Colonial, y mi trayectoria deportiva comienza en el barrio. ¿A qué edad? Bueno, de muy chico, 10, 11 años, 12 años ya jugamos los famosos partidos contra los barrios vecinos, ¿no? Y después, ya en el colegio, tuvimos la oportunidad de representar a nuestro colegio Augusto Cazorla, eso es en el Callao, cerca del obelisco Callao. Si la maternidad no existe, el colegio sí existe. El colegio sí existe, el colegio sí existe, por favor. Eso está por descontado, no, es un muy buen colegio, esto es uno de los colegios de primaria, en aquel momento era solamente de primaria y solo de varones, que impartía las clases. Nosotros estudiamos ahí y después pasamos ya la secundaria al colegio José Olaya, que es justamente donde conocemos a algunos compañeros del colegio que pertenecían a la selección del colegio y que nosotros nos agregamos a ese grupo y nos llevaron a jugar pues por Sport Boys del Callao. La primera casa profesional que yo tuve fue Sport Boys del Callao. Profesor, siempre ha habido rivalidad entre lo que es el Callao y Lima. Siempre hay, porque hasta ahora creo que existe todavía. Si bien es cierto, sé que campeona con el Boys, sé que el Boys desgraciadamente ha tenido algunos altibajos últimamente, pero siempre ha sido, creo, donde han nacido grandes estrellas del fútbol nacional. Siempre ha existido la rivalidad entre Lima y Callao, siempre, y en todo sentido, no solamente en el tema deportivo, ¿no? Y bueno, en el caso de nosotros nos ha tocado pues jugar. Nosotros hemos jugado 11 años en Sport Boys del Callao. Una época realmente muy importante dentro de mi carrera deportiva,
a la cual yo siempre le agradezco muchísimo a la gente del Boys, y hasta ahora tengo gente amiga, hay muchos también que ya no están con nosotros y a los cuales siempre los recuerdo, ¿no? Pero también tengo que ser muy grato y en eso tengo que reconocer tanto a la gente de la U, ¿no? Club al cual siempre nosotros quisimos llegar. Creo que la ilusión de un chico, de un peruano, ¿no? Tiene siempre los clubes grandes, la misión o la idea de poder llegar a conformar su equipo, y a nosotros nos tocó la suerte, ¿no? Y gracias a Boys, que era una de las canteras del fútbol peruano. Profesor, ¿cómo llega, si bien es cierto, seguramente la gente comienza a ver a un muy joven Pedro Requena en el Boys, o a un correcto defensa en el Boys, ¿cómo llega a Universitario de Deportes? Bueno, nosotros veníamos jugando ya de forma consecutiva en el club, inclusive nos tocó ser campeones el año 84, que es el último campeonato que ha tenido Sport Boys a nivel profesional, porque después los ha tenido en el ascenso, ¿no? Pero en el fútbol profesional de primera, el último campeonato del Boys es el año 84, justamente con el profesor Marcos Calderón, que era nuestro técnico, ¿no? Y algunos compañeros que ahora ya no están con nosotros, pero hay otros que sí, y que lógicamente seguramente se acordarán de aquel año, ¿no? Un año que a nosotros nos fue muy bien a pesar del inicio irregular, no en el tema deportivo, sino en el tema como institución, pero que al final se fue acomodando gracias a los resultados que nosotros fuimos consiguiendo, ¿no? Y después, el año siguiente, nosotros estuvimos en la selección peruana y se nos prorrogó el contrato y tuvimos que mantenernos en el club. Al año siguiente, el año 86, sí, ya nosotros fuimos a Universitario. Conseguimos uno de los deseos que teníamos de pequeño, y estuvimos 6 años en Universitario de forma consecutiva. La última, profe, y usted ingresa ya. Yo sé que ahí tiene varias preguntas, pero cuando llega a Universitario de Deportes, ¿con quién alterna? ¿Quiénes son los que lo reciben en este equipo? Bueno, el técnico era Marcos Calderón, ¿ya? ¿no? Que era quien había solicitado que nosotros fuésemos a la U. Nosotros teníamos ahí a Freddy Ternero, estaba Javier Chirino, sí, ¿no? Estaba Javier Chirino, que hoy es el técnico de la U. Estaba Samuel Eugenio, ¿no? Era uno de los otros zagueros que teníamos en el club. Después teníamos pues a Hugo Astulo, a Leo Rojas, a Rey Muñoz, Fidel Suárez, me parece que Juan Pato Cabanillas, también había llegado junto con nosotros. O sea, teníamos un grupo de jugadores importantes en ese momento del fútbol peruano. Y Samuel Eugenio siempre fue así muy vehemente para la marca, así, porque él era muy delgado, pero sin embargo siempre quien chocaba con él salía lesionado, ¿no? Bueno, la verdad que Samuel, de condición física muy delgada, pero de una fortaleza física impresionante realmente, ¿no? Y muchos han chocado con él, y la fortaleza que él tenía, a pesar de lo delgado que era, era, como te digo, impresionante, y que lógicamente que eso ha motivado algún mal comentario sobre él, ¿no? Pero nosotros lo hemos tenido de compañero, y hasta ahora nosotros tenemos una amistad, no solamente entre él y yo, sino la familia, ¿no? Mis hijos son muy amigos de sus hijos, y su esposa, junto con mi esposa, son grandes amigas, y la verdad que la familiaridad que nosotros tenemos es fabulosa. Y a nosotros lógicamente que una vez que empezamos a conocerlo, el concepto que tenía la gente, y que muchas veces el que no lo conoce se lo va grabando, fue modificándose, ¿no? Así es que, pero así como él utilizaba su fortaleza física para en algunas cosas salir adelante, creo que también tenía algunas cosas importantes dentro de su juego, como para poder pues mantenerse muchos años en Universitario, un club grande, ¿no? Y que siempre peleaba pues los títulos nacionales. Profesor. Interesante, la gratitud es uno de los valores que hay que practicarlo siempre y hay que difundirlo, ¿no es cierto? ¿Tú a qué profesor o entrenador lo reconoces como el primero que haya estado contigo enseñándote las técnicas del fútbol,
Y dentro de los tantos que has tenido, ¿a cuál de ellos considerarías el mejor? Alguien que murió, seguro. Bueno, yo realmente El primero. Bueno, el primer técnico que yo tuve, que ha sido en Boys, porque cuando nosotros hacíamos los partidos en el barrio, nos juntábamos, algún vecino se encargaba, ¿no? Pero cuando ya hemos tenido un técnico, por ejemplo, Jorge La Rosa, Ávila, fue el primer técnico que yo tuve en menores. Hoy en día es mi compadre, ¿no? Y su padrino es su hijo, y lógicamente que eso es, yo lo tengo siempre presente porque fue la persona que a mí me brindó la posibilidad de quedarme en el Boys y hacer de que más adelante el club me promocione al primer equipo y empiece pues mi carrera futbolística, ¿no? Después tengo que reconocer a todos, el profesor Chiarella, pero el profesor... siempre hay uno que me ha dado las mejores enseñanzas y de quien he aprendido y a quien lo imito a lo mejor posteriormente siguiendo esa misma línea de carrera. No, yo siempre he sido en ese sentido muy prudente. Yo sigo considerando a todos mis profesores que he tenido como importantes dentro de mi carrera. El profesor Eloy Campos, el Chito Latorre, José Chiarella, el profesor Tan, que me llevó inclusive a la selección peruana, Moisés Barak, el Gatito Cuellar, Juan Carlos Oblitas, Percy Rojas, que era el asistente, Ramón Quiroga, que era el asistente también de Juan Carlos, el profesor Teixeira, que era un técnico que trajo la U brasilero, Pepe, que fue técnico de la selección peruana, ¿no? O sea, de los que yo me acuerdo generalmente, yo no he tenido muchos técnicos, el profesor Iván Brisic, que también estuvo en Universitario, ¿no? Y por ejemplo, a pesar de que cuando yo estoy en la U y él está en el club, yo termino saliendo, cualquiera diría, ¿para qué mencionarlo? No, o sea, yo sí guardo gratos recuerdos del profesor y tengo que mencionarlo, ¿no? Dentro de tantos, Marcos Calderón. Lo de Marcos Calderón, de alguna manera, creo que es especial porque es el técnico peruano de mayor logros y éxitos que ha tenido nuestro fútbol, sí, ¿no? A mí me tocó tenerlo en Boys, salimos campeones con él, en el 84. y en Universitario. Él es el que intenta llevarme a Universitario y se logra esa situación, ¿no? Y es entonces cuando yo me voy a Universitario, empiezo la campaña con él, a pesar de que después las cosas no iban muy bien y fue cambiado, ¿no? Profesor, usted ha mencionado a Marcos Calderón. Marcos Calderón, buen estratega, buen director técnico, formador, pero hay gente que le cuestionaba a veces el carácter fuerte que tenía, ¿no? El hecho de... grosero. A veces hablarles con lisuras. Hay otros que dicen que desgraciadamente al futbolista hay que hablarle así, porque a veces el futbolista... de repente no tanto en estos años, ¿no? Pero antiguamente provenían de estratos sociales bajos y había que ponerle fuerza. Usted que tiene una academia de fútbol, usted que es formador de menores también, ¿qué opina? Sí, inclusive hay papás que dicen que el mejor técnico es el que lo anda hostigando al hijo, ¿no? Porque aparentemente de repente eso no lo hacen en la casa, ellos, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerle un poquito de mano dura para que no haga lo que ellos quieren, ¿no? Entonces yo converso mucho con los chicos y yo les digo siempre, si uno no quiere que les llame la atención muy de forma, levantando la voz, ¿no? O de repente molestándose, entonces lo correcto es de que ellos interpreten bien las cosas, las realicen bien, y entonces nadie va a alcanzar de repente a levantar el tono de voz. Pero hay algunos técnicos que son así, muy calmados, muy pasivos, ¿no? Pero son grandes técnicos, ¿no? Y el papá muchas veces interpreta que eso no es lo mejor para su hijo, ¿no? Entonces, las opiniones están divididas realmente, ¿no? Y nosotros sí, a nosotros, por ejemplo, nos llama la atención mucho el comentario que hace el papá. El profesor Requena es un profesor muy serio, pocas veces se ríe. Entonces, lo que pasa es que a mí me gusta ser muy responsable en mi trabajo, y mi trabajo es enseñarle a los chicos a que hagan las cosas bien en el fútbol, a que aprendan lo que yo también he aprendido, se los vuelco a ellos, ¿no? Los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo también, se los interpreto, o sea, se los trato de pasar, y que ellos lo reciban de la mejor forma, para que ellos
encuentren un crecimiento favorable, su formación sea buena y cuando tengan la posibilidad de ser futbolista profesional, el técnico que los tenga diga, pues, este chico ha sido bien formado, ¿no? Entiende los ejercicios, entiende la forma de cómo nosotros nos tenemos que parar dentro de la cancha, y todas esas cosas, al final, aunque no lo reconozcan, en algún momento seguramente se van a acordar. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Yo creo que ese es la academia lo que ustedes importante. tienen es Deport Center, ¿no? Es Deport Center. Deport Center. Ahí está su esposa, Pilar Cisneros, y ahí de alguna manera hay una especie de balanza, ¿no? Sí, claro. Sí. Cada quien cumple su papel. Sí. Y después, como en el hogar mismo, ¿no? O sea, claro. Porque no todos pueden ser muy permisivos, ni todos pueden ser muy duros en el hogar. Entonces, en Deport Center se da eso, de que hay una especie de balanza. Seguramente el profesor Pedro Requena a veces estará muy serio, y al revés también, ¿no? O sea, claro. y eso es muy importante. Y lo que decía el profesor es bueno resaltar, es en el sentido de que cuando pasa el tiempo es cuando recién agradece, ¿no? La gente, cuando de momento de pronto no, de repente a veces hay mucha ingratitud. ¿Y qué de bueno fue para usted, profesor, que su hijo, formado en su academia, en su escuela, haya decidido por el fútbol? Bueno, una cosa rápida más o menos para que puedan interpretarlo, ¿no? Mi hijo es muy pequeño, yo jugaba en la U. ¿Ya? Y me pidió un uniforme de la U, entonces yo le compré el uniforme de la U y él se lo ponía y él entrenaba solito. Yo llegaba del entrenamiento y tenía que seguir entrenando con él, ¿no? Hasta que más o menos él se cansaba, aunque chiquito es bien difícil. Entonces ya nosotros que teníamos que ir a almorzar o de repente teníamos un turno por la tarde, entonces dejamos de estar con él, pero él, por ejemplo, en ese momento interesado por el fútbol. Una vez que va al nido, ¿no? Le empiezan a enseñar otras cosas y aparecen las artes marciales o el skateboard ese para en la playa y se volcó por eso. Y mi esposa me dice, llévalo al fútbol. Dijo, ya lo perdimos. Dile que tiene que jugar fútbol. Pero le digo, pero déjalo que es pequeño, déjalo, él sabrá en qué momento, si es que realmente le va a gustar el fútbol. Y efectivamente, ¿no? O sea, esto empezó nuevamente, nosotros hicimos la escuela, él entrenaba, si tenía que hacer tarea, él veía la forma de que la hacía la tarea o la hacía después del entrenamiento, pero él no dejaba de hacer sus cosas escolares, por ejemplo. Y eso es algo que yo siempre lo he destacado en él, y es por eso que nosotros siempre, no porque sea mi hijo, lo destacamos, porque hay muchas familias, muchos amigos que nosotros tenemos con relación del fútbol, que lo tienen a él como un ejemplo. ¿Por qué? Justamente por esto, por saber llevar el tema de deportivo con el tema de una profesión. Él en este momento, por ejemplo, él es administrador de empresa, ¿no? Ya ha terminado. Él es en la Universidad César Vallejo y ahora está estudiando gerencia deportiva, de un curso de España. Entonces, él no deja de seguir aprendiendo, ¿no? Y tampoco deja el fútbol. Qué bueno. Entonces, estas cosas son buenas de mencionar. E imitar por todo. Claro, entonces nosotros tenemos mucha gente amiga y nos decía, no, Pedro, dile a tu hijo que le hable al mío y que por favor y cosas por el estilo, ¿no? Hasta que, bueno, cada uno decide también, ¿no? Hay algunos que sí, otros que no. Entonces mi hijo, por ejemplo, ahí empezó en la escuela, empezó a tener su competencia, llegó a los 15 años y decidió, papá, yo quiero seguir jugando fútbol, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, Melgar, él estaba aquí en Arequipa, inicialmente no era la opción, ¿no? Entonces la idea era mandarlo a la U, pero en la U en ese momento la gente de la U todavía no le daba chance a los menores. Entonces nosotros dijimos que no. Esa categoría de mi hijo se había ido a jugar con la San Martín y a él lo habían invitado para que se quedara. Yeah. Y él me dijo, no, el nivel es diferente, la gente que vive por ahí, no, entonces no le gustó mucho, ¿no? Y coincidió de que el rival de Melgar ese fin de semana era Boys. Y en el Boys venía César Chalaca González, que había sido mi técnico también, en Boys, y lo fui a buscar.
porque el asistente era Eusebio Salazar, que había sido mi pareja de zaguero con Boys. La primera pareja que yo tuve de zaguero en Boys fue Eusebio Salazar. Entonces yo fui a molestarlos. Entonces le digo, ¿sabes qué? Mira, ve, mi hijo quiere jugar fútbol. Y lo tengo que llevar al Boys. Lo tengo que llevar al Boys. Me dice Pedro, Eusebio me dice, no hay ningún problema. Eusebio es el encargado de la sub-20. Pero mi hijo tiene 15. Le digo, pero tú no te preocupes, me dice. Tú envíalo. Y mi esposa se fue y lo llevó. Entonces en aquel tiempo fue el año que apareció Montaño en Boys, por ejemplo. Y mi hijo vino feliz, después que estuvo allá en Boys, vino feliz porque se encontraba con una serie de jugadores que tenía Boys y él resaltaba mucho lo de Montaño, por ejemplo. Que ese año la rompió en el fútbol peruano. Sí, claro. Fue muy técnico. Fue tremendo en el campeonato, ¿no? Y mi hijo tenía la suerte, porque a veces que estaba medio lesionado, que lo hacían jugar con el equipo de reserva o con el equipo de sub-20 y jugaba mi hijo, por ejemplo. Él feliz, contento vino. Entonces, ahí empezó más o menos ya la idea. Después, ya una vez que regresó a Arequipa, Total Clean, en ese tiempo Total Clean, no Total Chalaco, le da la opción para que vaya a jugar el torneo de segunda, ascienden y ya se forma pues el Total Chalaco y ya se mantiene en el fútbol profesional. Qué bueno. Antes de entrar a... Pero antes, ¿cuál es, profesor? Salud. Salud. Por si acaso es limonada. Salud. Sí, profe, vaya. Antes de entrar al fondo, al plato de fondo que es el mundial que nos está apasionando a todo Perú, quisiéramos que nos digas brevemente qué haces tú en la Universidad Nacional San Agustín, cuál es tu labor. Bueno, yo estoy en el área de deportes, en el Instituto del Deporte Universitario, que es el IDUNSA. Nosotros hacemos ya sea las competencias internas de los alumnos en las distintas escuelas que tenemos algo de 47 escuelas en la universidad. Hacemos un torneo muy largo, ¿no? Con una participación algo de 5.000, 6.000 alumnos, ¿no? Casi durante todos los años. Y luego también hacemos la preparación del equipo de futsala, tanto damas como varones, como también de la selección de fútbol de varones de la universidad. Tenemos competencias regionales o también nacionales si alcanzamos la clasificación. Y todo esto gracias a la posibilidad que me dio la Universidad San Agustín, porque nosotros también dentro de nuestra escuela, antes de ser Deport Center, justamente habíamos sido Atlético Universidad. Claro. Y ese proyecto lo presentamos a la universidad. El rector de aquel entonces, el doctor Rolando Cornejo, nos acogió inicialmente para el Atlético Mayor y después ya nos quedamos en divisiones menores, ¿no? Y ahí empezó la labor que nosotros venimos haciendo, al margen de lo que significa también, pues, ¿no? Los torneos que realizamos los trabajadores administrativos, lo que significa pues los torneos donde también participan algunos docentes que pertenecen a la universidad. Lo hemos visto en la visita que hemos hecho a la universidad, lo hemos visto a la profesora Rita Echegaray de Ceballos, lo hemos visto a Práxide Rendón Dávila. ¿Cuántos profesores más están? Bueno, está el profesor Larry Fuentes, está el profesor Miguel Velasco, ¿no? El profesor Miguel Velasco es el de básquet, el profesor Larry también encargado del fútbol. Son los profesores que nosotros tenemos en estos momentos en la universidad, ¿no? Anteriormente teníamos al profesor Pedro Guevara, que ya no se encuentra en la universidad. Él se encargaba del futsal. Y entonces ahora nosotros acogemos ese deporte, esa disciplina, porque es parecida, ¿no? Tiene su reglamento propio, ojo que tiene su reglamento propio, y al cual hay que tratar de saberlo bien para poder jugarlo de la forma correcta también, ¿no? Profesor, ¿cómo ha manejado esto de un defensa normalmente tiene que poner el pie fuerte, ¿no? Es más, yo en algún momento juego fútbol, y lo que siempre me decían los que eran más experimentados que yo era marcador y me decía, en la primera tienes que darle. Darle, no lo dejes pasar porque si no te va a dibujar. ¿Quién te decía eso? entonces no, ¿cómo logra usted, profesor, jugar de zaguero, jugar de defensa y haber ganado muchas veces el fair play como el jugador más correcto? ¿Cómo se logra eso?
Bueno, yo siempre doy la misma respuesta, ¿no? O sea, para mí el hecho de que inicialmente yo no haya tenido un inicio como defensa, de repente me haya servido a mí para que cuando yo ya llegue a jugar en la posición que terminé jugando, lo tomara de otra manera, ¿no? O sea, por ejemplo, no aprendí de muy chico a marcar bien, por ejemplo. Yo lo he tenido que ir aprendiendo en el trayecto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo jugaba en primaria, era un volante, que era el que más o menos manejaba el grupo, ¿no? Cuando yo voy a la selección del colegio de secundaria, que es el José Olaya, entonces ya en el último año, porque hasta ahí yo había jugado en la mitad de la cancha. El último año, el profesor Paiva, me acuerdo muchísimo, el profesor, me dice, Pedro, vas a tener que jugar de defensa. Entonces yo le dije, pero profe, mire, usted sabe que yo juego... Sí, me dice, pero no tenemos otro, y mientras buscamos a otro, por ahora vas a tener que jugar tú, ¿no? Así es que, y bueno, yo le acepté. Eso también hizo de que mis compañeros que pertenecían a la selección del colegio y que ya pertenecían al Boys, Pedro me dice, ahí está bien, y entonces yo te llevo al Boys, ¿no? Yo voy a hablar con el profesor porque tenemos también problemas allá y tú lo estás haciendo bien acá, también lo puedes hacer bien allá. Así es que ahí empezó. Entonces, llego al Boys como zaguero ya, y entonces empiezo a jugar como zaguero. Pero mi característica era, pues, de que si yo tengo que enfrentar a alguien, tengo que saber el momento preciso para quitarle la pelota sin necesidad de golpearlo, ¿no? Y me fui acostumbrando a eso, ¿no? Y eso que he tenido, gente que, por ejemplo, yo le mencionaba hace un rato al profesor Eloy Campo, por ejemplo. Todo el mundo lo conocemos. Eloy Campo ha sido mi profesor, ¿no? Pero si ustedes hubieran tenido una reunión con él fuera de la cancha, hubieran encontrado que de repente lo cambiaron, ¿no? Una persona totalmente diferente, pero en el juego se transformaba. ¿no? Pasa eso, ¿no? He tenido el profesor Orlando Latorre. Chito Latorre. Chito Latorre, ¿no? Tremendo jugador, fuerte, duro, ¿no? Sí. He tenido de compañero al Panadero Díaz. He mencionado hace un rato a Samuel Eugenio, ¿no? Entonces, tú dices, algo de eso se te puede haber quedado, sí, pero, o sea, yo mantuve lo que siempre pensé, ¿no? O sea, y siempre me gustó que cuando yo tuviera la pelota, hay que jugarla, porque la pelota es para jugarla. O yo siempre le digo a los chicos, mira, la pelota la están botando y justo viene para acá, porque sabe que acá la tratamos bien, le digo, pero no va donde la tiran de cualquier manera, ahí no. Y la pelota se da cuenta, a pesar de que no tiene vida, porque nosotros somos los que le damos la vida, sabe a dónde tiene que ir. Eso es filosofía pura, profesor. Sí, no, es importante. Y me llega a una conclusión, ¿no? De que hay que empoderar de que la competencia en el fútbol es de la preparación física, de la condición física, de las cualidades técnicas individuales, colectivas, finalmente de los planteamientos ofensivos, defensivos. Ahí debe irse a la competición. No ir al choque, no ir a hacer daño al contendiente, como ha sido características de algunos. No quisieran... Pero, profe, eso depende, ¿ah? Eso depende. En un equipo... Por ejemplo, ya que me dices, depende. Depende, pues. Por ejemplo, ¿qué característica le tienes presente del Puma Carranza? ¿La U es la U? La U. Bueno, yo pienso, por ejemplo, el Carranza, ¿no? Lo he visto jugar muchas veces, es ídolo de Universitario de Deportes. ¿Por qué es ídolo? Porque era un hombre que dejaba todo en la cancha. Y es más, y lo he visto... Y jugó solo en la U también. Claro. No, pero profesor, hay una cosa que la gente se equivoca un poco con el Puma Carranza. Piensa que el Puma Carranza, por utilizar un término muy futbolístico, es pura taba. Pero el Puma juega muy bien. Sí. Es más, lo he visto inclusive jugando en futsal, así. Juega bien, trata bien el balón, sino que le han hecho esa fama. Y siempre ha ido fuerte, pues, ¿no? Era el hombre que imponía respeto en y también de una condición física muy delgada. Muy flaco, claro. Muy delgada. Claro, sí.
Sí, pero sinceramente, esa característica No le gusta. no es una cualidad, es una característica que él asume. No gusta y no va con la competencia de juego limpio. ¿No gusta a quién? A usted no le gustará. Hay gente que le gusta la forma como enfrenta los partidos el Puma Carranza. Ya, a mí- Porque a su costado, ¿quién tenía? Asumo. Tenía a su compadre, que Asumo. a Veratuela, ¿cómo se llama? A Martínez. Que Roberto. le trataba muy bien el Tenía a balón. Roberto, tenía a Puchungo. A Puchungo, que tenía era a muy Fidel bueno. Suárez. Bueno, Exacto. ya es una condición colectiva ya en el que hay que alternar al técnico con el... Por hablar mal de Carranza se golpeó el codo. No, es para soltar la plata. El flaco le ha metido una chiquita. Una chiquita. No, pero sinceramente yo creo que superando esa característica, ese estilo de ser machetero, Sí. Si le quitamos eso, Carranza ya no tendría seguidores, porque no es técnico. No, está mal. Yo pienso No es que... técnico de alto nivel. En la selección se ha podido observar de que cuando se ha encontrado con equipos pues, que manejan el balón técnicamente en forma colectiva, él quedaba perdido. No quiero decir que ha sido malo. Oiga, inclusive ha sido seleccionado nacional, no Claro, en vano. Sí, pues, entonces, sí. También ha sido seleccionado Eloy Campos. También ha sido pero muy bueno, pues. Pero por eso depende de las características y del entrenador para ubicar donde corresponde. Claro, ¿no? claro. Siempre- Todos no van a tener el trato fino del balón. Siempre tiene que ser un tipo fuerte, ¿no? Tiene que... Oiga, en Brasil Todos los prima- equipos tienen. En el prima mismo mundial la usted está técnica. viendo, profesor. En Brasil prima la técnica en la captación de valores. No tanto la condición física, el biotipo, no. No sé, yo no recuerdo, profesor, ayúdeme usted. Yo no recuerdo que Carranza siempre pido esa ayuda. haya malogrado a alguien. No, la verdad, ahorita no tengo registro. O sea, siempre ha sido fuerte y rudo ahí, pero creo que no ha sido No, malintencionado. registro no se puede llevar de muchos, pues, pero sí podemos registrar a qué árbitros, por ejemplo, les ha faltado el respeto, y eso no entra en la cancha y no debe entrar en el deporte. El profesor, Lo mismo casi sucede hablaba en hace este rato porque no lo momento. dejamos, pero yo también quisiera saber cuántas veces un árbitro le falta respeto al jugador. Ah, no es otra cosa. Ah. Vamos a separar la Pero paja. es una circunstancia que no es ajena a lo que significa el juego. A lo que si yo tengo algunos comentarios de gente que ha jugado con gente mayor que nosotros y que discutían a cada rato con los árbitros, ¿no? Y lo que pasa es que en ese tiempo los partidos no se televisaban, Claro. entonces nadie se enteraba de esas Ajá, cosas, ¿no? claro. ¿No? Es como, por ejemplo, hay veces el árbitro le muestra una tarjeta a un jugador sin que haya pasado absolutamente nada. Claro. Y es justamente por una situación como esa la que estamos comentando, ¿no? Sí. O sea, algo se dijo, ¿no? O de repente él le contestó y el otro le contestó más fuerte y entonces, no. Oye, Ahora le el saco árbitro tiene la tarjeta. sartén por el mango. Pero- Definitivamente. Mira, sin hablar de arreglos que pueden haber extrafutbolísticos, por ejemplo, el árbitro te puede mentar la madre. Te puede decir, oye, tal por cual, levántate. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Le vas a sacar una cartulina amarilla? ¿Te vas a ir a quejar a la CONAR? ¿Vas a hacer algo? No, juega mejor No, y le ¿y demuestra pasa que es eso o más no pasa deportista. eso? Pasa eso. Pero está bien. No, está mal. A Ya, eso me refiero. Ahora, justamente a eso quiero llegar. En la cultura, Ya estaba muy pasivo en la usted, profe, está bien, picante. En la cultura europea de empezar al deportista, al futbolista, lo primero que les enseñan es el Esa es respeto. Déjame mentira, hablar, profesor, déjame. esa es mentira. Sí, lo que ¿Cómo- dice. cómo mentira? ¿Cómo hemos mentira? visto O en el sea, que mundial, es hemos visto en mentira. el mundial, Un ratito. hemos visto al mundial que, por ejemplo, dice, no, en otros países No, cuando no, los no tocan, estamos hablando solamente claro. cuando es foul se tiran al suelo o al gras. No, en todas No partes. estamos hablando todavía de ese nivel, Ya. estamos hablando del nivel de formación de los entrenadores y de los jugadores que pueden tener más o menos una técnica depurada, pero que sobresalen Ya. con el antideporte. En Europa, donde tú sabes que nosotros hemos estado como profesores y como estudiantes de maestría, Más no como futbolista. estoy hablando claramente, estoy Está hablando picado, claramente bro. como profesores y como estudiantes Ya, de ya. maestría deportiva. Ya. ¿Ya? Ya. Hemos podido apreciar de que lo primero es enseñarle las buenas costumbres, buenos modales, valores, principios,
y no entra. Un europeo niño que lo faulea al otro y mira que efectivamente le ha hecho un poquito de daño, se acerca y le ayuda a pararse o le ayuda a pasar un poquito de agua. Pero esto por cultura general, porque también eso se practica en el hogar, se practica en la comunidad y se practica en la escuela. Acá no. No, también yo he sido testigo de excepción, pues. Acá tenemos a uno, por ejemplo. Claro, en el sentido. Queremos hablar de algo malo que hay que corregir. No, hay que hablar de lo bueno, porque como el profesor Requena ha habido varios también. Estamos como excepción, estamos hablando de algo malo que hay que despejarlo para que prevalezca lo bueno. Acá, no en el deporte, no solamente en el fútbol. En el vóley, por ejemplo, hay entrenadores que lo primero que les enseñan a las chicas para saludarse con la otra es sacarle la madre. ¿Está bien eso? No, está mal, pues definitivamente. En el fútbol sucede otras posibilidades en otras circunstancias. Eso está mal. La competencia debe ser física, atlética, técnica, debe ser en planteamientos, ahí debe ser, y en la el fútbol es un deporte de contacto, como siempre se dice, ¿no? Entonces, pero vamos. Bueno, ahora sí, entramos al plato de fondo. Vamos al mundial. ¿Por qué se ha convertido esta clasificación en una pasión para los 33 billones de personas del mundo? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu lectura, como se dice últimamente, Pedro Requena Secada? Yo interpreto lo siguiente, o sea, yo sí pienso de que un factor importantísimo dentro de la clasificación ha significado el público peruano, el aficionado peruano, porque este proceso no comenzó bien. Yo creo que todos tenemos que acordarnos de eso. No nos podemos acordar solamente de la última parte, ¿no? Y el inicio no fue favorable. Entonces después, a pesar de eso, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, que enfrentar a algún rival que sabíamos que de repente no le podíamos ganar, la gente iba al estadio igual, iba a alentar a su selección. Y eso no se perdió durante todo el tiempo que nuestra selección por lo menos jugó de local. O sea, y yo sigo pensando que eso ha sido uno de los factores importantes. Y después viene lo otro, yo creo que ha habido un compromiso del futbolista con el aficionado, con su comando técnico, ¿no? Con la federación, con el fútbol peruano, para poder encaminar o reestructurar lo que se venía haciendo de repente mal, para poder encaminarse y llegar a este objetivo final que ha sido el mundial. Ahora, esta es una circunstancia completamente diferente para estos chicos, ¿no? Porque han pasado muchos años, creo que han pasado hasta 3 generaciones, y nosotros no hemos podido clasificar a un torneo mundial. Entonces, ellos lo han podido lograr gracias a ese esfuerzo, ¿no? A esas ganas, a ese compromiso que han tenido, y ahora que están en el torneo mundial, lógicamente queremos ver cuál es la respuesta, ¿no? Mucha gente de nuestra edad, o de repente mayor que nosotros, que han visto jugar a Perú en el mundial, que hemos visto jugar a Perú en el mundial, tenemos una idea, y siempre nos vamos a acordar de esa idea, ¿no? Entonces queremos ver, y de repente queremos comparar un poquito lo que hace Perú ahora, en el 2018, a lo que hizo Perú en México 70, o en Argentina 78, o en España 82, ¿no? Los que lo hemos podido apreciar. De repente la gente que es menor que nosotros, eso no lo va a poder comparar. Ellos van a comparar, de repente, si Perú vuelve a ir al mundial siguiente o al subsiguiente, una cosa así, ¿no? Y ahí va a tomar como referencia recién una idea más clara. Pero los que somos, como le digo, de nuestra edad o mayores que nosotros, vamos a tratar de ver eso. Y hay algunas cosas que nosotros las tomamos con cierta tranquilidad, con cierta mesura, porque nosotros entendemos al aficionado joven, ¿no? El deseo porque nosotros también éramos jóvenes y nosotros estuvimos viendo también las clasificaciones anteriores y estamos ahí detrás de la selección, ¿no? Yo me acuerdo mucho, a mí me tocó pasarlo, nosotros teníamos que jugar la clasificación, un partido que nos tocaba jugar en Lima, nosotros concentrábamos fuera de Lima y el trayecto de fuera de Lima, Chosica por ejemplo, o Chaclacayo, hasta Lima, que más o menos, bueno, ahora es mucho más largo el trayecto por el tráfico, pero en ese tiempo, por ejemplo, la selección jugaba a las 3 de la tarde y nosotros teníamos que salir ¿a qué hora? A la 1 de la tarde de repente.
duraba 1 hora, con policía y todo, con lo que siempre te ayuda. No había necesidad de utilizar el policía. ¿Por qué? Porque las calles estaban vacías. Todos estaban metidos en su casa esperando el partido de nuestra selección. No podían ir, en ese tiempo, ¿cuántos seríamos? 10, 15 millones de peruanos. No podían ir los 15 millones al Estadio Nacional. Entonces, mucho lo teníamos que ver por la televisión. En el caso de nosotros, teníamos que estar dentro de la cancha, ¿no? Pero podíamos apreciar eso. Y, por ejemplo, si yo destaco al aficionado, el que es hincha del fútbol, el que es hincha de la selección realmente, ese apoyo que le ha brindado a la selección, yo creo que todavía falta algo más, porque esa circunstancia que yo he vivido, que yo he pasado, no la veo, a pesar de que han pasado muchos años y que esta selección ha podido alcanzar un objetivo que hace muchos años nosotros queríamos alcanzar. Profesor, dicen que de todas maneras existe la suerte, ¿no? La buena suerte. Creo que Perú ha tenido bastante de ello también, sin desmerecer el gran esfuerzo que estos chicos, sin desmerecer también la gran hinchada, lo que ha conseguido unir a todos estos peruanos, porque, bueno, en cuanto a ceremonia ha ido, en cuanto a animación ha tenido, siempre he mencionado, porque me parece importantísimo, de ver a personas como el profesor, a ver niños, jóvenes, sí, mamás, papás con su camiseta rojiblanca. A mí me dolía el alma ver cómo en anteriores años, ver a los niños con su camiseta de Argentina, de Brasil, que idolatraban a personas que no eran peruanos, exacto, con falta de identidad. Ahora todos quieren ser Cuevita, todos quieren ser Guerrero, ¿no? Farfán. Claro. Eso es lindo, lógico, a mí me parece maravilloso. Bueno. Eso es bueno porque nos hace sentir que realmente los peruanos valemos, y eso me parece formidable. Ahora, permíteme. Sí, adelante. Que nos ha inyectado y nos ha hecho reconocer nuestra identidad, yo creo que ha sido Gareca. ¿Y cómo es que el poblador peruano, y no solamente en el deporte, en todo orden de cosas, siempre damos más crédito al extranjero que al peruano? Y ha sucedido con entrenadores, inclusive con jugadores, deportistas. Eso es cierto, ¿no? Más le damos apoyo al extranjero, todo eso. Pero ha venido una buena personalidad, yo diría, con Gareca, que ha insistido y actualmente. Pero recordemos que siendo director técnico de Oblitas, por un pelito no llegamos al Mundial. Y recordemos que ahora, detrás de Gareca, está Oblitas con todos esos años de experiencia, que es peruano. Y cupe una labor muy importante de Oblitas. Claro. Yo he escuchado 2, 3 intervenciones en la televisión. Discúlpeme la expresión, pero para mí es el que amasa la masa. Claro, sí, es muy bueno. Profesor. En la panadería él es el que amasa y la masa. Tiene mucha experiencia. Y quien se lleva ya el bizcocho a la boca. Creo que cada quien en su... No, tiene, yo creo que, claro, experiencia. Juan Carlos ha sido un gran jugador, un muy buen técnico, ¿no? Y hoy es un dirigente que justamente le ha tocado vivir un momento que él vivió como técnico, como jugador y ahora como directivo. Entonces, yo creo que hay un mérito grande también en Juan Carlos, ¿no? Por supuesto. Y aparte de eso, no porque haya sido compañero de nosotros, ¿no? Pero siempre ha sido una persona muy cabal, muy correcta. Pero tiene, ¿no?, algo malo. Tiene algo malo. Sí, algo malo. Que nunca quiso ser arequipeño. Como los moyendinos son así, igual que los camanejos, ¿no? Justamente eso es lo malo. Él dice, no, yo soy moyendino. Y para pasar por Arequipa, felizmente pasaba por la 48. Bueno, pero no, llevando los atributos que tiene Oblitas, vuelvo a repetir, le ocupe una labor muy importante dentro de ese sistema, de ese aparato, que es el comando técnico. Claro. Hay psicólogos, hay médicos y cada uno... No, está muy bien. Profesor, se nos está yendo el tiempo, 2 de la tarde con 30 minutos. Profesor Pedro Requena, mañana es el partido frente a Francia. Es muy complicado, sabemos que Francia tiene muy buenos elementos. ¿Qué cree que va a pasar mañana? O sea, ya la pregunta es para el técnico, es para el formador, para el futbolista. Porque como peruanos queremos que gane. Pero ¿qué puede pasar mañana?
Bueno, primero hay que esperar una respuesta favorable de nuestro jugador, ¿no? Francia, sus últimos partidos no los hizo bien, de los de preparación. Su primer partido en el Mundial, si bien es cierto, lo ha ganado, no lo ha ganado con amplitud, no lo ha ganado con amplitud, ha sido de alguna manera ajustado, en la parte final faltaban algo de 12 minutos todavía para que terminara el partido, ¿no? Y no se ha visto mucha diferencia entre lo que ha significado la participación de Australia, que ha sido su rival, y de Francia, ¿no? O de repente podríamos de alguna manera destacar algunas virtudes que puso la gente australiana para enfrentar a Francia, y que de repente nosotros tomaremos algo, ¿no? Porque si pierdes un partido que aparentemente debiste haberlo perdido por largo y no es así, significa que algo puedo rescatar. Nosotros como peruanos, como su siguiente rival, tendríamos que echar mano también de algo de eso, ¿no? Para eso justamente están el tema de las estadísticas, el tema de la observación de los partidos anteriores y cosas por el estilo. Ahora, nuestra idea principal tiene que estar basada en que tenemos que hacer un buen partido, porque si haces un buen partido estás más cerca de poder conseguir la victoria. Me van a decir seguramente, pero contra Dinamarca se hizo un buen partido. Sí, pero nos faltó la finalización. Y en el fútbol, si no estás exquisito en la finalización, te va a pasar siempre lo mismo. Y Perú era uno de los países que siempre jugaba bien, pero no ganaba. Juega lindo, pero perdíamos como siempre. Entonces, esperemos que eso haya pasado solamente en aquel partido. Y en este partido que se nos viene, que es fundamental para nuestras aspiraciones de mantenernos en el Mundial, se pueda avanzar, ¿no? Sabemos que Francia va a ser difícil, no es un equipo con mucha gente de experiencia, es un equipo joven de alguna manera también, está más o menos por ahí con el tema en el engranaje de la conformación, está más o menos por ahí con alguna gente de experiencia, gente joven, igual está nuestra selección. Así que yo creo que las fuerzas están más o menos parejas como para que Perú pueda. Hay cosas que podemos nosotros avisorar o que nos hacen avisorar de que Perú puede hacer un buen partido mañana. ¿Pero ganamos mañana o no? La idea es esa. La idea es esa, ¿no? Yo creo que la idea es esa. No podemos especular. Este es un programa serio. ¿Ganamos o no ganamos? ¿O perdemos o ganamos? No, pues también puede haber empate, profe. Bueno, pero por eso hay que definirse. Yo estoy porque va a ganar Perú. Va a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es. Uno, bueno, la preparación física, la condición física, ya todos están 100%, excepto los lesionados o los que hayan tenido alguna yaya. ¿No? Ellos. Pero el resto está al 100%, algunos más del 100%. Como Tapia, por preparación física. Por ejemplo, Tapia tiene un golpecito y a lo mejor yo digo de lo de Tapia es una estrategia de Gareca. Guárdenlo eso ya como estrategia. Estrategia también la ya lo lanzó la de Hugo Rodríguez. Es que lo he lanzado para maestría deportiva, otra cosa, ¿no? Ya está. Ahora, en la parte técnica, la preparación técnica, en la habilidad técnica, en la destreza individual, no hay diferencia. Yo creo que Francia como Perú tenemos lo nuestro. Y ambos equipos, podría decirse, están en equilibrio en la parte técnica. El problema viene acá en la parte técnica, pero colectiva. Yo creo que ahí nosotros aventajamos. ¿Por qué? Porque hemos podido apreciar que por las evoluciones, las progresiones, cuando nos proyectamos en equipo por el lado izquierdo, lo hacemos muy bien con Trauco, con Yotun, con Orejas. No. Pero déjame, por favor, este es muy importante, no me cortes la ilusión. ¿Cuánto tiempo más o menos? Lo mismo a la derecha. Lo mismo por la derecha, cuando va el marcador. Advíncula, apoyado con Carrillo, con Guerrero, por ahí, ¿no? También. Eso no lo he visto a Francia. Ese movimiento, esos movimientos colectivos para tener tácticas, no lo he visto a Francia. Profe, lo que dice está bien. En lo que sí, Francia tiene hombres así sueltos, digamos 1, 2 o 3, que marcan la diferencia frente a todo el resto de los franceses y que todavía no lo han demostrado acá.
pero en sus equipos sí. Entonces el temor solamente es ese. Yo, profe, ¿Ya? yo Para terminar, Ya. si nosotros balanceamos estas condiciones, estos factores, podemos lograr. Ya. Ahora, hay una parte que no lo hemos mencionado, que es la parte psicológica, la parte de la preparación A eso iba que psicológica. conversaba con el profesor antes de la entrevista. Ya. Hay mucha ansiedad de los Pero de un los ratito, futbolistas. es que la ansiedad no es tanta como la del primer partido. El primer partido, la ansiedad por el debut. Ya. El debutante siempre Sí. paga de piso. Ya. Ya. Segundo, son 33 millones de personas que estaban empujando apasionadamente eso, Claro. ¿no? Y generan ansiedad. Ansiedad. claro. Pero ¿qué cosa es la ansiedad fisiológicamente? Es la segregación de una serie de ácidos que hacen que uno esté, como se dice criollamente, muñequeado. Ya. ¿Ya? Así. Tanto para hablar. Esos muñecos Ya. ahora ya no van a ser pues de alto nivel. Ya. ¿Por qué? Porque ya no hay pues esa presión de esos 33 millones, porque ya son familia nuestra, familia de los jugadores, ya han pasado. Es como cuando el que va a postular a la universidad, Profesor, 2 de la tarde con 37 minutos. el que va a la universidad se presenta al primer examen, No. y ese es el examen que, si no lo pasa, Ya. el segundo examen lo da sueltito y el tercer Ya examen... está. Eso nos reconforta. Eso es lo que va a pasar. Entonces yo, Sí. optimistamente, Ajá. vamos a ganar Ya. por mínima diferencia, pero vamos a ganar. Ahí está. Eso es lo que quería escuchar. Eso es. Profesor Pedro Requena, muchas gracias. Una cortita. Cueva, que creo que le debemos mucho también para haber llegado a la selección, lo lapidaron por Sí, haber sí. fallado el penal. ¿Usted en algún momento ha pateado un penal de esa importancia? O sea, no tanto así, pero de importancia finalmente de su equipo. Sí, hemos tenido. Nos ha tocado estar en las dos partes, ¿no? O sea, convertir y no convertir también. Justamente le pregunto por eso. La gente que ha pisado un gramado, que ha jugado fútbol, que se ha puesto una camiseta, que ha visto pues gente que te pueden estar gritando tantas cosas para que no anotes, es complicado patear un penal, no es fácil. No es fácil, realmente no es fácil. Aparentemente, todos los que estamos afuera, tú dices, es fácil, mira la distancia, Papayita, el arco dice. es tan grande, ¿qué va a llegar el arquero? No, pero pasan una serie de cosas por la cabeza en ese momento del que ejecuta y también del arquero, ¿no? Y los que están detrás tuyo te están diciendo, unos te están favoreciendo, que son tus compañeros, y los otros están hablando peste de Claro, ti. te estoy diciendo, la vas a perder, La vas no a sirve perder, para nada, mira, vas a quedar mal y todo. Boquilla. Entonces, todas esas cosas también tú tienes que sopesar. Claro, de repente, lo que le puede haber dicho un danés No se entiende. a Cueva, no lo entendió, no lo entendió. Pero de alguna manera también el hecho de escuchar algo, yo voy a interpretar de que algo malo me está diciendo. Claro. Para sacarme de mi concentración, ¿no? Claro. Ahora, definitivamente, como dicen, falla el que patea, pues. No, o sea, el que no patea no va a fallar nunca. Nunca va a fallar. Sí, es cierto. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene que asumir, ¿no? Como dice usted, 33 millones de peruanos estábamos tratando de golpear esa pelota y dirigirla bien. Pero no nos tocaba a nosotros, era Cueva el que tenía que ejecutarlo, ¿no? Y lamentablemente, ya todo lo hemos podido ver, que sucedió, ¿no? Pero esperemos simplemente que él libere lo que ha pasado, ¿no? Aunque yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil. Hasta traumático, ¿no? podría Entonces ser. esperemos que él pueda liberar mucho o un porcentaje alto de lo que ha pasado, ¿no? Lo deje a un costado y realice el juego que nos tiene acostumbrado. Tú lo volverías a... Tú, director técnico, yo lo volvería a poner. ¿volverías a decir que él sea el que Yo encargado sí, de que patear? vuelva a ejecutar el penal, sí. Yo me acuerdo una cortita, nosotros en la U teníamos un trauma. Penal que nos cobraban a favor, Nadie quería... pateaba uno, mal. Tomaba la pelota otro, Nadie mal. quería patear. Y después ya nadie quería patear los penales. Hicimos una estrategia. Juan Carlos era el técnico, me dijo. Chemo era mi compañero de saga. Y entonces le dijo, Chemo, ¿sabe qué?
tú vas y te trompeas con todo. Chapas la pelota, la ubicas bien, y a ti que te digan que vas a fallar, que la vas a tirar arriba, que esto, que lo otro. Y después que te salías y aparecía. Y a mí me mandaron. Y me mandaron a mí. Iba a patear otro. Sí, iba a patear otro. Entonces, eso hacían los chivos también. Estaba ahí y de repente, pum, se salía. Y entonces, pum, aparecía yo. Y ahí nomás sonaba el silbato, ya no le daba tiempo a ellos ¿no? Para suerte de nosotros, aquella vez nos salió bien, la táctica nos salió bien. Eso es táctico, ¿no? Yo creo que eso es preparado, inclusive. Esto lo hacían muy bien los dos hermanos Neira en Melgar. Genaro era el que hacía, recibía todas las pedradas, los escupitajos, todo, y venía el chivo y ¡pum! Pero hay algo tenemos que enseñar ahora. Sí, profe, referente a esto. Hay dos formas básicas, no quiero decir que eso es lo último, ni la última palabra. Hay dos formas. El técnico, que lo patea haciendo una pequeña finta para que se mueva el arquero y se lo pone al otro lado. Y el otro que no es técnico, que mira donde pone el ojo, pone la bala. ¡Qué fácil! Borde interno, 3 dedos. Un ratito. A ver, técnica. El técnico hace una finta y se mueve. Pero lo que usted vio patear Ponce Arrué. Casi no. Eso hacía. Uno. Pedro Ruiz. Pedrito Ruiz, claro. Pedrito Ruiz. Yo lo vi patear a Pedro Ruiz un penal de la manera despreciativa, diría yo. Como lo hacía Merino. Chapó la pelota ahí, la colocó, se paró, tomó 2 pasos porque no tomaba más y le pegó así. Bueno, y la pelota hizo efecto. Se fue a la mano izquierda del arquero, pegó en el palo e ingresó. Bueno, pero esas son características excepcionales. Lo que yo trato de llegar a través de maestría deportiva es la base, una base. Cualquier entrenador inicial, principiante, debe hacer eso. ¿Qué cosa? Escoger a los que van a patear. Hay jugadores técnicos. No le he entendido nada, profesor. Lo único que sé es que es fácil decir... Todos sabemos cómo se patea un penal. Lo que tiene que haber es, en un momento, calmar los nervios. Y una cosa, no es igual pues estar pateando en un partido X aquí en el campeonato nacional, a, como bien decía Pedro Requena, agarrar tu pelota y ver, pucha, voy a anotar después de 36 años, de 40 años creo, voy a poder anotar un gol, todo el mundo me está mirando, que Dios mío, sabe Dios qué cosa le habrá pasado en la cabeza. Y bueno, desgraciadamente erró. O sea, mira, para terminar, Víctor, hace rato está terminando. Lo que acabo de decir, que son bases para enseñanza, no es porque yo haya estudiado maestría o porque sea entrenador o que haya jugado fútbol. No, es porque un científico que se llamaba Pavlov lo hizo con ratas, con conejos, con monos y con hombres, no solamente del fútbol, del básquet, de otros. Eso se llama reflexología. ¿Ya? Esa base científica, yo les pido a los entrenadores, profesores de educación física que estudien y después lo transporten al fútbol y me van a dar la razón de que eso es epistemología deportiva. Listo, profesor. Con eso terminamos. Profesor Pedro Requena, muchas gracias. Antes, permítame un ratito, tenemos una nota. El condominio Hacienda La Joya continúa innovando al entregar gratis la membresía Club Laguna La Joya con la compra de uno de sus lotes. Dicho club superará largamente cualquier club de la ciudad, tanto en área como en infraestructura. Cuenta con la laguna artificial más grande del sur del país y ofrece áreas campestres, de entretenimiento, deporte, relajación. El Club Laguna La Joya es construido por Real Inmobiliaria en más de 50 hectáreas de terreno, convirtiéndolo en el más grande de la ciudad de Arequipa. Este club de campo se caracteriza por la naturaleza de los materiales utilizados en su arquitectura. Así que vayan, está muy interesante. Y agradecer también a el Cardenal de Yanaguara, que nos ha brindado estas instalaciones modernísimas, muy lindas. Está en el mismo parque Yanaguara, ¿no?
Está en la avenida, en la calle Jerusalén 607, en la plaza de Yanaguara. Ya hizo su reservación Para Pedro todas las Perico delegaciones. Requena Para la delegación para de la las mística. delegaciones que van a venir del exterior del Perú. Nos van a visitar de aquí del país hermano de Chile para Ya. el torneo de Mística que nosotros realizamos, y también una vez más gente de Colombia, de Bogotá, está viniendo a nuestro torneo. Así es que el torneo este ¿Cuándo año se inicia? Es el 26 de julio, así es que esperamos una buena participación de los equipos de aquí de Arequipa, porque le va a significar una bonita experiencia tener equipos de fuera de nuestro país, ¿no?, que nos vengan a visitar. Te van a agradecer doblemente porque esta es una zona tradicional, Y linda, una zona ¿no? linda, donde hay mucha seguridad, ¿no?, que es Por lo supuesto. importante. Lo que no hay en otros distritos como el que Sí, alguna dice vez pasaste. hospedaje turístico El Cardenal de Yanaguara, excelente ubicación y a precios cómodos. Habitaciones confortables, baño privado, agua caliente, televisión con sistema de cable, información turística, confortables room. Así que venga, está muy interesante. Esto está en la calle Jerusalén 607. Yanaguara. Profesor, muchas gracias nuevamente. Y si la gente tiene sus hijos y quiere que practiquen el fútbol, ¿cómo van a su academia? Bueno, Deport Center trabaja en el estadio de Humacoyo los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. Ahí nos pueden encontrar. Tenemos también la sede de Los Palitos, que hacemos tanto el martes como el jueves a partir de las 4 de la tarde, y los días sábados a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Así que están cordialmente invitados para poder pertenecer a la escuela. Nosotros siempre estamos ahí Niños. a la orden, niños entre los 5 y los 16 años. Víctor puede participar de... Me pasa de por la 2 años, academia. profe. Por meses. No, tiene próximamente una competencia muy importante dentro de la institución que se llama Consorcio El Pueblo. Corporación del Pueblo. Corporación El Pueblo, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, puedes... Usted es del otro equipo, ¿no? Porque yo soy del equipo rojo. Usted, Yo soy del naranja, naranja. mecánico. Por eso digo que es del otro equipo. Profesor, muchas gracias. No, las gracias a ustedes. Pedrito. Realmente, muchísimas gracias Hoy una gran por la satisfacción, invitación. sinceramente, y has visto nuestro programita humilde, pero sereno. Sereno Moreno. Sereno Moreno. Listo. Muy bien, vamos a dar un paseíto nomás por acá, cortito, para que puedan ver las instalaciones del Cardenal. Es un ambiente muy acogedor. Ahí está su sala de estar. Se respira. Y vamos a tratar, y acá está muy cerca, la plaza de Yanaguara. Está cerca del mirador. Ahí está. Este es el Cardenal de Yanaguara. Muchísimas gracias, un enorme abrazo y en cualquier momento estaremos retornando con un programa más a través del Facebook. Un abrazo, cuídense.